América Latina cada 2 horas una mujer es asesinada por ser mujer. Entonces el panorama no es nada alentador. Cuando hablamos de violencia contra la mujer, esta región, América Latina, es una de las más violentas, sin contar los países que viven en conflicto armado en términos de violencia contra la mujer. ...24 de los 33 países de América Latina han legislado en contra de la violencia contra la mujer. Entonces podríamos decir que esto como tal no es un problema de leyes, sino es un problema de implementación. ¿Cómo hacemos que los estados de verdad implementen estas leyes? No solo en términos de vamos a defender a la víctima, sino cómo hacemos prevención en violencia contra la mujer. ¿Cómo hacemos que en términos de educación se tenga en cuenta en los colegios, que sea algo transversal, que cuando hacen políticas de seguridad se piense cómo viven los hombres, cómo viven las mujeres? Y esto solo pensándolo de una manera muy binaria, ¿no? Porque si lo pensamos en un espectro de género mucho más alto, pues tenemos que hacernos muchas más preguntas. Pero en términos de mujer ni siquiera hemos llegado ahí en la región. Ahí vamos, pero no vamos tan bien como nos gustaría. Mi nombre es Paola Silva y soy una de las cofundadoras de 7 Polas. 7 Polas es un blog feminista colectivo compuesto por 7 mujeres colombianas que estábamos cansadas de las desigualdades que vivíamos día a día como mujeres y queríamos contar qué estaba pasando en Colombia y escribir en español sobre este tema. Desde la violencia doméstica es muy difícil porque el agresor es alguien que tú quieres, es alguien que tú respetas. Entonces esto hace muy difícil, uno, que las mujeres denuncien, esto sin juzgarlas. Una mujer no tiene que, o sea, una mujer decide si denuncia o no y no hay que juzgarlas por ello porque en esa situación hay que ponerse en los zapatos y entender cómo se vive y qué hace. Pero 2, los agresores normalmente son padres, tíos y no les creen así denuncian. Entonces muchas veces pasa con violencia sexual hacia menores de edad que las niñas denuncian y le dicen mamá, me pasó esto y les dicen lo siento, pero eso no puede ser verdad. Tú debes estar traumatizada, viste algo en televisión y eso es muy grave y de ahí partimos en muchos sentidos, no solo de niños, de esposas también que son violentadas. La violencia en pareja es un problema gigante, no más en Colombia. Tenemos 37.000 casos en el 2019, sin contar diciembre, que en diciembre se suben solo por las festividades, hay más violencia. Entonces eso es súper importante tenerlo en cuenta. Desde el 2012 hasta el 2019, más de 26.000 mujeres fueron víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Y esto nos da una cifra y nos da luces de cómo las mujeres nos utilizan como objetos. En Colombia, el cuerpo de las mujeres es usado como un arma de guerra. Y esto no lo digo yo, lo dice el Centro Nacional de Memoria Histórica, que en el 2017 hizo un informe para mirar cuántas mujeres habían sido violentadas sexualmente, tanto mujeres víctimas del conflicto armado, mujeres que hacen parte de grupos al margen de la ley. Y esto es importante porque muchas veces dicen como no, solo las mujeres víctimas son las que valen porque el resto son partes de grupos armados y eso es una falacia. En una de nuestras columnas en 7 Polas yo tuve la oportunidad de entrevistar a Diana Gómez, que es una mujer que hizo parte de los grupos paramilitares y que estuvo encargada de una parte administrativa de las operaciones acá en Bogotá. Ella nos contó su historia de una manera muy valiente y nos contó que ella fue violentada sexualmente más de 13 veces. 13 veces por las cabecillas del conflicto armado y por políticos colombianos que no se atreve a nombrar porque sabe que su vida corre peligro. Entonces, cuando hablamos de la violencia sexual, tenemos que hablar de todas las mujeres que se ven afectadas y también ver el contexto. Cómo son afectadas, por qué fueron afectadas. Es una violencia que tenemos que reconocer, que tenemos que reparar. Tenemos ejemplos de reparación de violencia en el conflicto armado con las mujeres de Montes de María y son experiencias que tenemos que revisar, que tenemos que mirar y que tenemos que aprender. En las movilizaciones que se han dado en América Latina, la experiencia de Chile nos muestra que muchas mujeres que fueron cooptadas por fuerzas oficiales sufrieron casos de violencia sexual. Acá en Colombia no tenemos la cifra tan clara, pero yo me atrevería a decir que igual deben haber casos. En las movilizaciones de Medellín del 21 de enero, una agresión física específica contra una mujer en donde prácticamente le desfiguraron la cara.
Y el llamado de atención nos dimos cuenta que fue gracias a Doris Aldarriaga de Estamos Listas, que en el Consejo de Medellín levantó la voz y dijo cómo nos están violentando y que están ahí pendientes. Y yo creo que esto es algo muy importante. Las mujeres en política siempre las mujeres en política que defienden los derechos de las mujeres, es una aclaración válida, siempre van a estar ahí para defenderlos, para darles luz. Sin esto normalmente no nos enteraríamos y sería como, bueno, una víctima más de los paros, una agresión más, pero acá se le pone el punto adicional de, oigan, a las mujeres nos están violentando, no vamos a permitir esto. Y es muy importante tener eso en cuenta. En América Latina, las niñas, y en el mundo, llegan a un mundo de estereotipos donde esperamos que hagan ciertas cosas, que se encarguen de ciertas tareas y que estudien ciertas ciencias o ciertas materias. Desde pequeñas nos están inculcando a que tu trabajo es el cuidado, el hogar, que tienes que estar pendiente, que tú tienes que hacer todos los trabajos domésticos, que tienes que siempre tener la comida lista, y todos esos estereotipos ya nos están quitando un tiempo de nuestra vida desde que estamos naciendo, básicamente. Pasa dentro del hogar, pasa en la educación, donde las niñas que estudian carreras científicas no lo hacen porque durante su educación básica y primaria normalmente le están diciendo como, no, las mujeres no sirven para la matemática, eso es cosa de hombres, y eso es muy importante que pasa en toda América Latina. Y en términos de violencia física contra las niñas, es muy paritario en niñas y niños, pero no lo hace menos escandaloso. 2 de cada 3 niños y niñas les dan disciplina dentro del hogar con violencia. Es decir, si tú no estás haciendo algo bien, que es normal en un niño porque está aprendiendo y se está autorregulando, la primera reacción de los padres va a ser violentarla de alguna manera, con una cachetada, con una palmada, con típico la correa que le saqué y que dicen que es que con eso lo educo mejor y yo salí bien. Entonces, bueno, eso hoy pasa con 2 de cada 3 niños en América Latina. Una cifra ya que tiene que ver más con las niñas y que no es tan presente y que no somos tan conscientes que existe en América Latina y que diríamos como no, eso solo pasa en países africanos, porque en América Latina eso no debería pasar, es el matrimonio infantil. 1/4 de las niñas menores de 18 años se están casando antes de ser mayores de edad con personas que ya son mayores de edad. Entonces eso es preocupante, esto no es visibilizado, no es algo de lo que se hable y pasa. Y en Colombia también sucede. Yo creo que día a día podemos hacer pequeñas acciones y de lo que hablábamos ahorita, el micromachismo es subvalorado, pero tiene una presencia súper importante y todo micromachismo se vuelve una violencia. Toda persona, todo hombre que ha asesinado a una mujer por ser mujer, seguro hizo muchos actos de micromachismo con los cuales nunca ni se corrigió a él mismo, ni le corrigieron y que aparte la sociedad acepta, ¿no? Entonces, yo creo que uno es cuestionarnos a nosotros mismos, una tarea individual de decir esto está bien, esto es desigual, por ejemplo, en el ambiente laboral, ¿cómo estoy haciendo mi proceso de selección? Siempre es una pregunta de estoy favoreciendo más a los hombres, estoy haciendo que mis hojas de vida sean anónimas, sin foto, para en realidad contratar a la persona más apta para el trabajo, o en realidad lo que estoy haciendo es como, no, mujer, seguro queda embarazada, mejor no la contratemos, ¿no? O por ejemplo, este es un ejemplo que yo pongo mucho y es los hombres en los grupos de WhatsApp que se están mandando. ¿Cómo se están mandando estos mensajes? Están mandando fotos de mujeres desnudas sin su permiso. Estas son preguntas que nos podemos hacer, que podemos criticar. Esto es un problema y es una pandemia. Las mujeres nos estamos muriendo. O sea, que cada 2 horas una mujer sea asesinada por el hecho de ser mujer, no puede ser algo que uno olvida y no puede ser algo con lo que uno es pasivo. ¿Qué transformaciones culturales le estamos apostando? ¿Cómo desde la educación nos estamos moviendo para ser personas menos violentas, no solo contra las mujeres, sino en la sociedad? Porque tenemos un problema de que América Latina es una región violenta. Somos objetos en la violencia, en el conflicto armado, pero somos objetos todos los días con otras cosas. Entonces, que desde nuestro día a día aprendamos que esta objetivización también hay que terminarla.